25, 26 y 27 de agosto, viernes, sábado y domingo, en solo 3 funciones, regresa la obra Amanda Labarca al Centro de Extensión del Instituto Nacional Seina, una obra que además tiene pura fuerza de mujer. Amanda Labarca, una de las principales educadoras, una pionera, una mujer además muy cercana a la Universidad de Chile. Por supuesto, además una obra escrita por Isidora Stevenson, dirigida por Manuela Oyarzún, y es el primer monólogo que la destacada actriz Jimena Rivas interpreta a lo largo de su carrera y lo hace increíble. Yo tuve la posibilidad de verlas y por lo tanto le doy la bienvenida con mucho entusiasmo. ¿Cómo estás, Jimena? Muchas gracias, Antonella, por la invitación y este espacio para que la gente pueda acudir a estas 3 únicas funciones que vamos a hacer. Sí, bueno, esta obra como que ha ido, venido, va, tiene unas poquitas funciones, pues desaparece, pues regresa. Ha tenido entonces este ir y venir, pero por lo menos yo creo que vi la última función de la del estreno, en el fondo. Claro. O sea, fue una primera temporada, en verdad, que fue lo que realizamos junto en colaboración con la Corporación Cultural de Quilicura, que levantó el proyecto Amanda Labarca, como la dramaturgia con la Isidora Stevenson, y junto al equipo de la compañía de Manuel Oyarzún, y fueron unas primeras 5 funciones que se llenaron. El Teatro Seina, el Centro de Extensión del Instituto Nacional, no tiene ni más ni menos que 800 posibilidades de público, entonces un gran teatro. Sí. Estábamos muy asustadas y fue una boca a boca tan inspirada, motivada, que sumamos 2 funciones más en aquella primera temporada de estreno, que fueron finalmente 7 funciones. Y ahora, debido al éxito y en conmemoración de los 210 años que tiene el Instituto Nacional como aniversario, nos incluyen en esta celebración y conmemoración. Bueno, de hecho, mañana vamos a estar con Francisca Lajeras acá conversando respecto al Seina y a este tremendo trabajo que se está haciendo para ocupar este espacio que es precioso. Es precioso y además que te da una inspiración, diría yo, una guía de lo que significaba la cultura en la educación en el pasado, porque este centro de extensión es parte del Instituto Nacional, estuvo abandonado muchos años, hoy se refaccionó, es una sala alucinante, hermosa, que ojalá todos pudieran conocer, pero es este concepto, ¿no? Que la cultura es parte de la educación. Absolutamente. Y bueno, esta obra hace también ese cruce de manera muy interesante, ¿no? Porque Amanda Labarca fue una educadora, fue una mujer política, también fue embajadora, diplomática, pero el momento en que nosotros la vemos es un momento muy particular porque probablemente lo que hacemos es meternos como en el lado B, en la cocina, un poco de Exacto. Lo que son la lucha de las mujeres por el sufragismo, por el que pudiéramos votar, y la que conocemos es la noche anterior a que se dicte la ley Amunátegui, que es conocida, ¿no? Como que las mujeres podemos votar por lo menos a un primer nivel, pensaríamos, ¿no? Y todo lo que las tensiones políticas que hay detrás de eso. Exacto, la ley Amunátegui fue un poquito antes. Esta es la ley de sufragio de voto universal femenino. Claro, eso, la Amunátegui es la que sea para que voten para alcaldes, exacto. Y es la lucha definitiva que, bueno, primero contextualizar que estamos en 1949 en la obra, ¿no es cierto?, donde para la mujer era bastante difícil, que todavía lo sigue siendo en muchos aspectos, pero en esa época era realmente chocar contra un muro de resistencia, de dificultad, de abrirse paso. Amanda Labarca yo creo que quedó un poco a la sombra de la brillantez y de la lucha de batalla de calle que tuvo Elena Cafarena dentro de la misma pelea por el voto de sufragio femenino universal. Quedó porque ella luchó siempre desde la institucionalidad. Ella tenía muy claro que era muy importante la lucha en la calle para las grandes transformaciones, pero tenía muy claro que dentro de las instancias de poder tenía que haber alguien que pusiera el tema para que esto diera paso finalmente a una ley que se firmó el día posterior en el Teatro Municipal de Santiago, el 8 de enero de 1949. Y esto, como tú dices, es la noche anterior cuando ella llega. Esto es todo, hay un trabajo de investigación grande, es todo parte de la historia. Ella llega a Chile porque era representante de Chile ante Naciones Unidas en ese momento. Ella viaja especialmente para participar de la firma de esta ley
y se entera cuando llega a Chile que Elena Caffarena no está invitada a esta ceremonia. Entonces la obra empieza en el Hotel Crillon, que era uno de los hoteles más elegantes de nuestra ciudad, cuando ella llega y recibe esta noticia y está en esta situación incomodísima porque ella luchó a la par con Elena Caffarena junto a Flor Heredia, quienes redactaron el primer proyecto de ley que partió no con Gabriel González Videla, que era el presidente en ese momento, sino que con el presidente anterior, Aguirre Cerda. Con esto partió la lucha, pero finalmente lo firma Gabriel González Videla. Y la obra es muy linda porque es mi primer monólogo, es un gran desafío actoral, yo digo, es una caluga para una actriz porque en verdad uno pasa por todas las emociones, como tú viste, pero además se ve a través de conversaciones telefónicas en que habla con Elena Caffarena. Aunque no la escuchamos. No la escuchamos, solamente a través de mi interpretación la gente va armándose estos perfiles de personaje, ¿no? Que Elena Caffarena era muy peleadora y ella trata siempre de mantenerla en un tono de respeto, ella era muy diplomática, bueno, era diplomática y muy importante en temas de educación. Amanda Labarca creo que tiene la altura intelectual de una Gabriela Mistral, pero quedó un poco a la sombra porque, bueno, no se ganó un Nobel y porque quedó un poco opacada por la brillantez caudilla de Elena Caffarena en esta lucha. Pero ahí está también ese contrapunto que es tan necesario, que nosotros vemos a través de la obra, ¿no? Que Amanda Labarca tiene la suficiente grandeza para decir: esto es injusto. Si finalmente su incomodidad que tú dices tiene que ver con que cómo se va a firmar esta ley sin que Caffarena esté presente, cuando esta ley no sería posible sin Caffarena. Exactamente. Y eso, y en otra coyuntura política de ese minuto, que fue que salió la ley maldita, claro, que prescribió al Partido Comunista en Chile en el año 49, y Elena Caffarena era abogada. Entonces ella defendió, fue una cosa histórica que sucedió, ella defendió judicialmente a unas mujeres comunistas detenidas en Pisagua, que fue un apresamiento muy violento con sus hijas e hijos, y ella salió al tapete y las defendió. Y en ese minuto Gabriel González Videla la estigmatiza como comunista y entonces por eso también no quiere que esté presente, porque va a salir en 4 días más la promulgación de la ley maldita, del decreto. Entonces, siendo que Elena Caffarena no pertenecía al Partido Comunista, era simpatizante, por cierto, pero no era militante. Y aunque lo hubiera sido, Y aunque lo hubiera sido, exactamente, pero era muy injusto, digamos, desde la mirada de Amanda Labarca. Entonces ella defiende este lugar, que ella no es militante, que no pertenece, que lo sabe de primera fuente, le insiste con muchos argumentos a Gabriel González Videla, pero finalmente no lo logra. Y bueno, yo creo que lo lindo de la obra, de la dramaturgia muy exquisita que hizo Isidora Stevenson, es ver toda la lucha femenina a través de la historia para hacerse un espacio, para lograr encontrar las palabras justas, para no perder el espacio, porque no era fácil sostenerse en un ámbito político en aquellos años, era muy difícil. Todavía no lo es. Todavía no lo es, pero en esos momentos, por ejemplo, Amanda Labarca fue la primera mujer profesora universitaria en Chile. Uh-huh. Donde era absolutamente como tratada de loca, porque una mujer estudiaba. O sea, tenemos que situarnos históricamente, porque realmente no había una posibilidad. La mujer estaba pensada para tener hijos, para quedarse en su casa y cuidar a su familia. Entonces, salir de estos patrones en aquella época había que tener una valentía tremendamente importante. Y un manejo, porque probablemente lo que a uno queda de la obra es como que uno comparte, la obra está solo contada desde Amanda Labarca, o sea, Jimena Rivas está durante todo el 55 tiempo. 55 minutos sobre el escenario, pasando por, como decías, distintas emociones, pero además yo pensaba, mientras veía la obra, el juego de muñecas, que es probablemente lo que menos vemos. Como tú dices, claro, Elena Caffarena tiene esta cosa más aguerrida, más en la calle, y por supuesto ocupa un lugar importantísimo en la historia del feminismo en Chile y la lucha por los derechos de las mujeres. Gabriela Mistral le escribió cosas que les dieron, es cierto, y que de alguna manera su rol de poetisa, de alguna manera yo creo que ha obnubilado su rol como diplomática, donde también tiene una serie de textos que son fascinantes. Preciosos, claro. Pero en el caso de Amanda Labarca, su trabajo tenía que ver con estar un poco en las sombras, en la diplomacia, con mover las cosas, y acá la vemos, y yo pensaba, las mujeres en los espacios de poder, cuánto tenemos que ceder, cuánto tenemos que
ser amables cuando no queremos ser amables, ¿no? Porque habla con Elena Cafarena y también llama al presidente en ese rato. Exacto. Y uno sabe que está furiosa, pero tiene que ser súper amable para tratar de conseguir algo. Entonces, como la diplomacia siempre, pero además la diplomacia desde una mujer que está cuestionada por estar en ese lugar de poder. Exactamente. Y para ella siempre eso fue muy claro en la lucha desde la institucionalidad. Ella decía, tenemos que estar en ese lugar donde se generan los cambios para poder plantear los problemas y generar las transformaciones. Para ella siempre fue muy clara esa posición y lejos de ser incómoda la jugó, pero por supuesto que era difícil, contrariado, siempre estaba... Ella tenía dolores, en la obra se ve un poco, y yo creo que es parte de lo que las mujeres hemos tenido que cargar a lo largo de la historia, ¿no es cierto?, de no solamente la responsabilidad de la casa, porque se nos han ido sumando cosas, porque no hemos dejado el cuidado de los hijos, el cuidado de la educación, pero también hemos tomado roles dentro de la sociedad muy importantes, pero genera una sobrecarga, una exigencia, en fin, tantas cosas vinculadas, ¿no es cierto?, a todas las fibromialgias, a las jaquecas, a los dolores físicos, que ella los encarna también en la obra. Ahora, lo interesante es que ustedes no tienen que saber todo el contexto, porque la brillantez, como dice, del texto de Isadora Stevenson, es que eso está muy tempranamente en la obra, entonces uno se sitúa muy rápido. Exacto. Y de una manera muy natural. No hay un ejercicio tipo Guerra de las Galaxias que esto está sucediendo en este momento, no. Eso lo sabemos a partir de las reflexiones del personaje que interpreta Jimena y que va dando cuenta, ¿cierto?, de este mundo. Ahora, salimos y no salimos de la habitación, uno diría, porque estamos casi todo el tiempo en la habitación, pero hay un momento en que gracias a la magia del teatro, ¿no? Sí. Uno siente que hay un corte temporal, ¿no? Sí. Quería preguntarte por esa puesta en escena que es tan eficiente y a la vez tan limpia de Manuela Oyarzún. Sí, bueno, felices. Yo creo que es un equipo muy potente, sí. No solo la dramaturgia, como ya mencionaste, la dirección de Manuela, también el diseño integral de Loreto Martínez, la asistencia de dirección de Bárbara Vera, todas personas que la producción de Javier Avío, que tienen mucha experiencia y son muy talentosas. Yo me siento muy apoyada, porque si bien es cierto, es un monólogo y con lo que me han venido todos los dolores de colon del mundo, porque estar 55 minutos hablando te da una responsabilidad tremenda de poder ser efectiva, pero me siento muy apoyada por el equipo, y yo creo que la maestría de Manuela es realmente poder sintetizar muy limpiamente, como tú dices, un momento histórico, emocional, político, social, que en la puesta queda muy clara, porque no necesitamos grandes artilugios escénicos para, por ejemplo, en ese momento, cuando ella sale, porque venía con jet lag, venía viajando, hay una carga ya desde que parte, hay una carga de peso de viaje, en fin, a ella no le gustaba viajar para nada, y eso va generando una atmósfera que nos permite en un momento saltar a sus pensamientos, a lo que ella desearía, a su intimidad. A su intimidad, exacto, y también a su impotencia. De decir, por ejemplo, ese texto que dice, he intentado ayudar a quienes me rodean, he intentado honrar mi profesión, servir a mi país, ser leal a mis ideales, pero ni la voluntad ni el talento me han alcanzado para lograr la obra que yo soñaba, que finalmente es la educación. Es la educación con todas sus letras, y en este punto yo creo que hacer un paréntesis, porque no merece más, yo creo que lo que se vivió la semana pasada en torno a nuestra ministra, nuevamente caemos en que sin lugar a dudas gobernar es educar, ¿no es cierto? Necesitamos, como dice Amanda Labarca, un ciudadano informado, dice, sin educación no hay ciudadanía, sin ciudadanía no hay democracia, y yo creo que ese es un punto en que debemos cuidar con muchísima atención el nivel de trato, el nivel de precisamente donde la educación genera este punto, donde yo puedo tener una idea muy contrapuesta a la tuya, pero puedo ser respetuosa, puedo generar una instancia de diálogo que nos permita avanzar como sociedad. Entonces creo que lo que se expuso Carolina Arredondo no se lo merece, no es propio de nuestra democracia, y debemos poner un parele importante en cómo nos tratamos. Ahora, ahí me llevas a algo que también quería reflexionar respecto a la obra, ¿no? Porque uno dice, bueno, uno de los dos comentarios insultantes, además no solamente con la ministra, sino con la profesión actoral, ¿no? Exacto, es un desconocimiento, una ignorancia, finalmente. Pero uno de ellos fue por parte de una autoridad. Y una autoridad democráticamente elegida. Entonces ahí es donde nos tenemos que detener y decir, espérate, pero ¿cómo fue que esta persona
llegó a ese lugar, ¿no? Y qué pasa con nosotros, con nuestra educación cívica, pero también artística, para que nos hayamos insensibilizado lo suficiente para poner a alguien con tal nivel de odio e de ignorancia y con misoginia, porque esta no es la primera misoginia que se lanza de la carrera. Entonces ahí hay una tarea y quería preguntarte también por cómo de alguna manera la obra misma toma el ejercicio pedagógico que tuvo la vida, ¿no? de Amanda Labarca. Exactamente, yo creo que siento que por eso la obra me inspira tanto, me implica tanto, porque siempre yo he defendido la educación como un elemento esencial para la evolución de cualquier sociedad. Y yo creo que ese es el punto, el gran punto que esta obra toma y que inspira, porque precisamente han ido a la obra muchas instituciones educativas, mucho profesorado, muchas profesoras universitarias. Amanda Labarca estuvo muy ligada a la Universidad de Chile, ella inventó las extensiones, ella dijo en un minuto, hay que llevar la universidad a las personas, y empezó a generar estos encuentros de extensiones en distintas regiones. Entonces creo que la palabra hoy, para salir de nuestra violencia, para salir y permitirnos los grandes avances sociales que necesitamos, es educación, educación y educación. No hay otra. O sea, ella dice, no hay persona más libre que la quien se educa, porque gracias a la educación puedes pensar, discriminar, elegir lo que quieres para tu vida, y no hay mujer más libre que la que se educa. Sí, bueno, es el mensaje esencial. Entonces, en ese sentido, es una obra que te abre al diálogo, te abre a realmente a dónde hay que poner el acento. Porque también es verdad lo que tú dices, hay que poner una alerta, ¿no es cierto?, en las entidades culturales, pero también en las entidades que nos gobiernan, porque también tenemos que cuidar nuestra democracia, tenemos que mantener un nivel ahí tendríamos que tener un nivel de fiscalización, de control, de denuncia, que permita realmente mantener un nivel de comunicación aceptable. Absolutamente. Bueno, y para eso la educación no solamente está en las instituciones educacionales, lo digo desde la Universidad de Chile, Sí. También está en los teatros, también está en las comunidades, también está en lo que hacemos cuando nos juntamos, y esa una de las bellezas que tiene la experiencia teatral. Vayan a ver, Amanda Labarca está este viernes y sábado a las 20 horas y el domingo a las 19 horas en el Teatro del Seina, Arturo Prat 33, Metro Universidad de Chile. Las entradas, además, el público general es 6.000, estudiantes y tercera edad 3.000 pesos. Está muy asequible, realmente está, y realmente van a salir con el corazón muy lleno. Yo siempre digo, las obras, uno las defiende siempre, pero esta obra particularmente es un trabajo que realmente deja muy ilusionado, muy esperanzado, muy inspirado para seguir dando conciencia dentro del entorno que te toque trabajar, porque no solo está ligado al profesorado de la educación, sino que donde tú estés. Yo digo que uno puede dar conciencia en cualquier espacio donde se genere. De hecho, quería comentarte una anécdota histórica, que tú sabes que el voto femenino en Chile estuvo muy retenido por la izquierda, porque se presumía que el voto femenino iba a ser muy conservador, como lo fue efectivamente en las primeras elecciones, cuando votamos las mujeres, el año 52, que salió Carlos Ibáñez del Campo, que era un militar, exacto, muy conservador, muy de la derecha, digamos. Entonces, pero ella lo tenía muy claro, decía, bueno, si es así, simplemente tenemos que preocuparnos de generar en la mujer un voto informado que le permita realizar, ¿no es cierto?, una elección con todo el conocimiento de causa que se merece. Pero eso no va a detener que la mujer debe participar de la política y de la participación en Chile, del voto. Bueno, así que es paradojal, pero esa era su visión. Esa era su visión, era más allá de un tinte contingente político, sino que iba hacia la igualdad de hombre y mujer en nuestro país. Por supuesto, y en la obra, por lo menos para mí, desde ahí, para cerrar las felicitaciones, Jimena, Gracias. Es este ejercicio de pasar desde la mujer pública, que habla con el presidente, que habla con Cafarena, que trata de mover los hilos y de encontrar un lugar de acuerdo, y por otro lado la mujer privada, frágil, haciéndose preguntas, cuestionándose a sí misma. Es muy bonito. Quebrándose, exacto. Vayan a ver entonces a Jimena Rivas interpretando a Amanda Labarca, viernes y sábado a las 20 horas, domingo a las 19 en el Seina,
entre 6.000 y 3.000 pesos. La entrada, por favor, no se queden afuera. En Punto Ticket están disponibles y muchas gracias, Jimena. Muchas gracias a ti, muchas gracias y un cariño, y los espero en el teatro este viernes, sábado y domingo. Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos.